Las carreteras nos conectan con el mundo, pero algunas parecen conectarnos con el horror. Desapariciones, asesinatos y secretos que se pierden entre el asfalto y la oscuridad. Hoy, en Casos Inconclusos, recorreremos los caminos más siniestros donde el misterio reina y la verdad parece haberse perdido para siempre. Bienvenido al top de las 5 carreteras más siniestras del mundo. ¿Estás preparado para emprender este viaje hacia lo desconocido? Casos inconclusos. Imagina una carretera de más de 700 kilómetros de asfalto rodeados de bosques impenetrables y montañas silenciosas. Esta es la carretera 16, mejor conocida como la Autopista de las Lágrimas. Un nombre inquietante que evoca el dolor de las familias de más de 40 mujeres desaparecidas o asesinadas desde la década de 1970. Muchas de estas mujeres eran indígenas, jóvenes que hacían autostop en busca de oportunidades o simplemente tratando de llegar a casa. Pero en lugar de un destino seguro, encontraron el silencio eterno de los bosques de Columbia Británica. La noche del 13 de octubre de 1970, Helen Claire Frost, una joven de 17 años, dejó su casa en Prince George para adentrarse en esta carretera. Nunca más se supo de ella. En diciembre de 1974, otra chica de 14 años llamada Mónica Ignas desapareció cuando volvía de la escuela. El 6 de abril de 1976, su cuerpo fue encontrado entre los árboles que rodean a la Autopista de las Lágrimas. Desde entonces, los casos se acumularon, cada uno con un patrón similar. Jóvenes vistas por última vez en paradas de autobús o a lo largo de la carretera, cuyos cuerpos aparecían semanas, incluso meses después, en lugares remotos. Algunas de las víctimas nunca fueron encontradas. Los bosques parecen devorar no solo cuerpos, sino también pistas. Muchas familias aún esperan respuestas, pero los expedientes se llenan de polvo y las preguntas siguen en el aire. Algunos investigadores creen que un asesino en serie merodea la zona, un depredador que conoce el terreno como la palma de su mano. Otros sugieren que se trata de múltiples criminales que aprovechan la vulnerabilidad de las víctimas. ¿Es esta carretera un imán para la maldad? ¿O esconde algo más profundo? Hay lugares donde el silencio no es solo ausencia de ruido, sino un eco persistente de tragedias pasadas. Para el siguiente caso, nos trasladamos a Texas. En las inmediaciones de la Interestatal 45, cerca de League City, yace un lugar que se ha ganado el escalofriante nombre de los Campos de la Muerte. En este árido terreno de 10 hectáreas, más de 30 mujeres y niñas han desaparecido o sus cuerpos han sido encontrados con signos de violencia. Desde la década de 1970, este rincón del mundo esconde secretos que el tiempo no ha logrado enterrar. La mayoría de las víctimas eran chicas jóvenes, entre 12 y 25 años, muchas de ellas con características físicas similares, cabello castaño, peinado similar y complexión delgada. Un patrón que algunos consideran demasiado consistente para ser una coincidencia. Una de las primeras víctimas fue Colette Wilson, de 13 años, en 1971. Décadas más tarde, los restos de Laura Miller, de 16 años, fueron encontrados en el mismo lugar. A pesar de los años, los crímenes siguen ocurriendo, como si algo maligno habitara estos campos. En 1972, Michael Lloyd Self, un hombre local, fue arrestado y declarado culpable de los asesinatos de 2 de las jóvenes encontradas en los Campos de la Muerte, Rhonda Johnson, de 14 años, y Sharon Shaw, de 13. Self confesó los crímenes, pero poco después se retractó,
afirmando que había sido torturado para obtener su confesión. Según Self, Don Morris y Tommy Deal, los oficiales que lo interrogaron lo habrían sometido a métodos inhumanos para forzarlo a asumir la culpa. A pesar de su retractación, Self fue condenado a cadena perpetua. En 1976, ambos oficiales fueron condenados tras ser acusados por múltiples prisioneros de aplicar técnicas brutales e ilegales durante los interrogatorios. ¿Estaba diciendo la verdad Michael Lloyd Self cuando clamaba su inocencia? ¿O era un intento por escapar de su condena? Su caso quedó marcado por estas dudas. Murió en prisión en el año 2000, sin que jamás se confirmara su culpabilidad o inocencia definitiva. Otros sospechosos han sido investigados, algunos incluso condenados, pero la mayoría de estos crímenes y desapariciones siguen sin resolver. Los campos de la muerte han sido un enigma constante, alimentado por teorías que oscilan entre lo plausible y lo aterrador. ¿Qué ocurre en los campos de la muerte? Para muchos, el perfil de las víctimas y el lugar donde se encontraron los cuerpos apuntan a un depredador metódico. Algunos sugieren que podría ser un camionero que conoce bien la zona y utiliza las carreteras como su coto de caza. Otros creen que hay múltiples asesinos en serie operando en esta región, lo que explicaría la variedad de patrones y los largos periodos entre crímenes. Otra teoría sugiere que alguien con conocimiento del terreno, quizás un habitante local o incluso alguien en una posición de autoridad, podría estar detrás de estos asesinatos. ¿Podría haber una red más amplia ocultando sus rastros? También que el lugar se ha convertido en un sitio ideal para deshacerse de cuerpos debido a su aislamiento y fácil acceso desde la carretera. Este factor podría haber atraído a diferentes criminales sin conexión entre ellos, pero compartiendo un mismo objetivo: desaparecer a sus víctimas sin dejar rastro. Con cada hallazgo surgen más preguntas. ¿Cuántas historias más se esconden entre sus arbustos secos? ¿Se hará justicia para las jóvenes cuyos sueños quedaron atrapados en ese terreno? Y lo más inquietante, ¿sigue acechando el horror en esos campos, esperando a su próxima víctima? En el corazón del norte de Nevada, donde el desierto parece infinito y el tiempo se congela, una carretera se extiende como una cicatriz en la tierra. La Interestatal 80, conocida como la Gran Solitaria, es mucho más que un camino. Es un testigo silencioso de innumerables desapariciones y tragedias. Durante décadas, viajeros, locales y hasta investigadores han sentido que este lugar oculta algo más que arena y desolación. Aquí, donde el horizonte nunca parece acercarse, los misterios se acumulan como las plantas rodantes empujadas por el viento. Viajar por esta sección de la Interestatal 80 es enfrentarse a un paisaje implacable. Durante horas puedes no encontrar un solo vehículo ni una persona. Solo el sonido del motor y el leve susurro del viento rompen la quietud, mientras las plantas rodantes cruzan el asfalto como si también estuvieran huyendo de algo. Es este aislamiento, esta sensación de estar completamente solo, lo que ha convertido a la Gran Solitaria en un escenario perfecto para el misterio. En las últimas 3 décadas, cientos de personas han desaparecido en esta carretera o sus alrededores. Algunas dejaron rastros, otras simplemente se desvanecieron. En abril de 2011, Patrick Carnes, un veterano de 86 años, viajaba con su fiel perro hacia casa después de visitar a su familia en Ohio. Fue detenido por un agente de policía en la Interestatal 80 por una infracción menor. Ese fue el último contacto conocido con Carnes. Su vehículo fue hallado poco después, intacto y en condiciones de funcionar. Sin embargo, de Patrick y su perro no había ni rastro. ¿Qué ocurrió en ese corto intervalo de tiempo? ¿Quién o qué detuvo su viaje para siempre? Décadas antes de que Patrick Carnes desapareciera, otras mujeres encontraron un destino igual de misterioso en la Gran Solitaria. En 1978, Nan Dixon,
de 73 años, emprendió un viaje aparentemente sencillo para visitar a su hermano. 4 años después, en 1982, encontraron su automóvil abandonado en la misma región, pero de ella nunca hubo señales. En 2006, Judith Casida, de 62 años, fue vista por última vez en un McDonald's en Lovelock, Nevada. Había prometido regresar a casa, pero nunca llegó. Las autoridades encontraron su rastro desvaneciéndose en la vasta nada de la Interestatal 80. Los casos de Nanny Judith se suman a una lista de desapariciones en la zona que parece interminable. Mujeres, hombres, jóvenes y ancianos, todos atrapados en el mismo misterio. Las desapariciones en la Gran Solitaria han dado lugar a innumerables teorías, desde lo plausible hasta lo paranormal. Algunos investigadores sospechan que un asesino en serie podría estar acechando esta región, aprovechando el aislamiento y la falta de vigilancia. En una carretera donde puedes conducir durante horas sin cruzarte con nadie, ¿qué tan fácil sería cometer un crimen y desaparecer sin dejar rastro? Otros sugieren que el entorno, con su clima extremo y su vastedad abrumadora, podría ser el verdadero culpable. Una simple avería o un paso en falso podría ser fatal en un lugar donde la ayuda está a cientos de kilómetros de distancia. Algunos habitantes locales creen que hay algo más oscuro en juego. Historias de luces extrañas en el cielo, sombras que aparecen y desaparecen y una sensación constante de ser observado han alimentado rumores de fenómenos paranormales en esta región. En la Interestatal 80, el silencio no es solo ausencia de ruido, es un susurro que dice que algo está mal. Las desapariciones de Patrick Carnes, Nan Dixon y Judith Casida son solo fragmentos de un enigma más grande. ¿Qué conecta estas historias? ¿Es el trabajo de un depredador, el abandono del desierto o algo que no podemos explicar? Y lo más inquietante de todo, ¿quién será el siguiente en desaparecer en la Gran Solitaria? En el noreste de México, una carretera que conecta Monterrey con Nuevo Laredo ha ganado un apodo siniestro: la Carretera de la Muerte. Este tramo de 219 kilómetros de la carretera federal 85D es testigo de innumerables desapariciones, asaltos y hallazgos macabros que han sembrado el terror entre quienes se aventuran por sus caminos. El 3 de junio de 2021, Gladys Cristina Pérez Sánchez, de 39 años, viajaba desde Monterrey hacia Nuevo Laredo en compañía de sus 2 hijos, de 9 y 16 años. Nunca llegaron a su destino. Días después, su vehículo fue encontrado abandonado, sin rastro de la familia. La angustia de sus seres queridos creció hasta que, lamentablemente, sus cuerpos fueron localizados tiempo después, confirmando sus peores temores. Devani Escobar, una joven de 18 años, desapareció en abril de 2022 tras asistir a una fiesta en las cercanías de Monterrey. Su caso captó la atención nacional debido a las inconsistencias en las investigaciones y la difusión de una fotografía que mostraba a Devani sola en la carretera momentos antes de su desaparición. Días después, su cuerpo fue hallado en una cisterna de un motel cercano, desatando indignación y cuestionamientos sobre la seguridad en la región. Las víctimas de esta carretera en su mayoría son personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, que viajaban solos o en pequeños grupos. Muchos eran conductores de aplicaciones de transporte, chóferes de tráileres o familias que transitaban por la zona. La constante en estos casos es la desaparición repentina sin dejar rastro, dejando vehículos abandonados y familias destrozadas. Las autoridades señalan al crimen organizado como principal responsable de las desapariciones. Bandas rivales disputan el control de la zona, utilizando la carretera para actividades ilícitas, incluyendo secuestros y extorsiones. La presencia de crematorios clandestinos en las inmediaciones refuerza esta teoría, evidenciando la brutalidad con la que operan estos grupos. Otra línea de investigación
apunta a que las desapariciones están relacionadas con redes de trata de personas. La proximidad con la frontera convierte a esta ruta en un corredor para migrantes, quienes, en su vulnerabilidad, caen presa de organizaciones criminales que los secuestran con fines de explotación. La falta de vigilancia efectiva y la posible complicidad de autoridades locales han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos. La insuficiencia de recursos y la corrupción permiten que estos crímenes queden impunes, perpetuando un ciclo de violencia y miedo entre la población. La carretera federal 85D, en su tramo Monterrey-Nuevo Laredo, es más que una vía de comunicación. Se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que afecta a México. Los casos de Gladys Cristina Pérez Sánchez, sus hijos y de Devani Escobar son recordatorios dolorosos de las vidas truncadas y las familias destrozadas. Mientras las autoridades luchan por recuperar el control y garantizar la seguridad, la sombra de la carretera de la muerte continúa al acecho, dejando una pregunta en el aire: ¿cuántas vidas más se perderán antes de que llegue la paz a este camino? En el vasto y remoto norte de Queensland, Australia, se extiende una carretera que ha sido testigo de innumerables tragedias y misterios sin resolver. La carretera Flinders, que conecta Townsville con Mount Isa, es conocida no solo por su paisaje desolado, sino también por los oscuros secretos que alberga. A lo largo de sus 900 kilómetros, esta ruta ha sido escenario de múltiples desapariciones y asesinatos que han dejado una marca indeleble en la historia criminal de Australia. En 1972, dos amigas, Anita Cunningham y Robin Hoynville Bartram, decidieron hacer autostop a lo largo de la carretera Flinders. Nunca llegaron a su destino. El cuerpo de Robin fue encontrado poco después, víctima de un disparo en la cabeza. Anita, por su parte, nunca fue hallada, y su desaparición sigue siendo un misterio que atormenta a sus familiares y a la comunidad. En 1978, Karen Edwards, Tim Thompson y Gordon Twaddell emprendieron un viaje en motocicleta por Queensland. Fueron encontrados sin vida cerca de Mount Isa, todos abatidos por arma de fuego. A pesar de las investigaciones, el caso permaneció sin resolver durante décadas, sumando más sombras a la ya oscura reputación de la carretera Flinders. Tony Jones, un mochilero de Perth, desapareció en 1982 mientras viajaba por la misma carretera. A pesar de las intensas búsquedas y las investigaciones que se prolongaron durante años, nunca se encontró rastro alguno de Tony. Su caso se ha convertido en uno de los más notorios de Australia, simbolizando la incertidumbre y el peligro que acechan en esta ruta. En su mayoría, eran jóvenes aventureros, mochileros o viajeros que buscaban explorar las vastas tierras de Queensland. Muchos practicaban el autostop, confiando en la bondad de desconocidos para avanzar en sus travesías. Esta confianza, en más de una ocasión, resultó ser fatal. ¿Qué se esconde detrás de estas muertes y desapariciones? ¿Sería un mismo responsable o un cúmulo de casualidades? Arthur Stanley Brown fue arrestado en 1998 por el homicidio de dos niñas en Townsville en 1970. Tras su arresto, las autoridades comenzaron a investigar posibles conexiones entre Brown y otros casos sin resolver en la región, incluyendo los crímenes en la carretera Flinders. Aunque nunca se estableció una conexión definitiva, las similitudes en los casos y la presencia de Brown en la zona durante las desapariciones levantaron sospechas. La práctica del autostop era común entre los jóvenes viajeros de la época. Sin embargo, la vulnerabilidad de estas personas en áreas remotas las convertía en presas fáciles para individuos con intenciones malignas. La falta de comunicación y las vastas extensiones de tierra sin vigilancia facilitaban la comisión de crímenes sin dejar rastro.
Algunos criminólogos sugieren la posibilidad de que un asesino en serie, o incluso varios, hayan operado en la región durante las décadas de 1970 y 1980. La similitud en los modus operandi y la concentración de casos en la misma área geográfica apoyan esta teoría. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente ha impedido confirmar estas sospechas. La carretera Flinders, con su paisaje árido y aparentemente interminable, es más que una simple ruta de conexión entre ciudades. Es un recordatorio constante de los peligros que acechan en lo desconocido y de los misterios que, a pesar del paso del tiempo, permanecen sin resolver. Las historias de Anita, Robin, Tony, Karen, Tim y Gordon son testamentos silenciosos de vidas truncadas y familias que aún buscan respuestas. Mientras los kilómetros de asfalto se extienden bajo el sol implacable de Queensland, la pregunta persiste: ¿qué otros secretos oscuros esconde la carretera Flinders? Las carreteras, esas vías que conectan ciudades y personas, en estos casos se convierten en caminos de incertidumbre y tragedia. Nos hacen preguntarnos cuánto realmente sabemos sobre el mundo que nos rodea. ¿Cuántos secretos permanecen enterrados en los kilómetros de asfalto y en los paisajes desolados que bordean estas rutas? ¿Qué caso de los que vimos hoy te ha impactado más? ¿Crees que algunas de estas historias tienen más pistas esperando ser descubiertas? ¿Te gustaría que profundizáramos en alguna de ellas en futuros vídeos? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, te invito a que te suscribas al canal. Dale un like para que más personas puedan unirse a nosotros en este viaje hacia lo desconocido. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de estos relatos que siguen desafiando el tiempo y la lógica. Porque al final del día, no importa cuántos kilómetros recorramos o cuántas historias descubramos, el verdadero misterio siempre estará ahí, esperando entre las sombras. ¿Estás listo para enfrentarlo?